Bienvenidos a 5 minutos con. Hoy hablaremos del derecho de los cubanos a la libertad de expresión en todas sus formas. Esto en el contexto de las protestas sociales que estallaron el 11 de julio y que fueron catalogadas como las mayores en décadas contra el gobierno de la isla. Para ello saludo en este momento a Alejandro González, periodista independiente y director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Señor González, bienvenido a France 24. En la Constitución cubana se prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación. ¿Cómo se puede informar la realidad de lo que ocurre en Cuba con medios parcializados y un Internet precario e incluso con cortes en el servicio? Bueno, es muy difícil todo dentro de Cuba, lo referente a la información. Como hemos visto en los últimos días, el gobierno cubano, que tiene la propiedad de todos los medios de difusión, ha bloqueado la Internet, que ha tenido un uso expansivo en los últimos tiempos y que se ha constituido en una herramienta de la sociedad civil y de la oposición pacífica para distribuir la información. Esto ha sido el instrumento que ha permitido esta movilización. El gobierno, que sabe que esto funciona de esta manera, pues ha dedicado tiempo digamos, esfuerzos en contener este flujo de información con apagones en todo el país que poco a poco se están restableciendo. Eh, en Cuba el acceso a la información es muy precario porque el gobierno también tiene la capacidad de bloquear diferentes sitios web que lo hace con total discrecionalidad, ¿no? El gobierno cubano tiene la facultad de permitirle al pueblo cubano lo que tiene que leer, lo que puede visitar. Nuestro sitio web, por ejemplo, que es un sitio de una institución que defiende y monitorea el tema de los derechos humanos, en Cuba pues no se puede ver. El tema de la libertad de expresión es tremendo. El problema de Cuba es que en la Constitución ellos hay anunciado ciertos derechos que después en la práctica no se traducen Sí. en un ejercicio activo de esos derechos. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias tanto para los periodistas independientes que intentan hacer su trabajo como para los cubanos en general que no pueden acceder a información u opiniones que difieran de la ideología estatal? Bueno, los periodistas o todo aquel que comunicador social, todo el que se dedique al tema de la información corre el riesgo de ir a prisión. Hemos visto en estos días detener a un sinnúmero de personas que estaban intentando informar sobre lo que estaba sucediendo. Yo me refiero al caso que más cerca me toca, que es el caso de Henry Constantín Ferreiro, que es un joven de Camagüey que tiene un portal digital que se llama La Hora de Cuba, en la cual ellos, es un medio alternativo en el cual ellos suben su información que recopilan en las calles de Cuba. Y Henry Constantín Ferreiro, perdón, estuvo en prisión desde el día 11 hasta hace un par de días que lo liberaron. Él, Neife Rigau y otra periodista de su medio. Esto es solamente un botón de muestra de lo que sucede en Cuba con el periodismo independiente. Hay que decir que este grupo de jóvenes y este Henry Constantin es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa y con todo y eso tiene, digamos, un paraguas de Sí. protección. Con todo y eso ha sido detenido y encarcelado y está sujeto a juicio. Señor González, brevemente, el gobierno cubano trata de justificar las restricciones y sus acciones, señalando los efectos negativos del embargo estadounidense. ¿Este argumento puede considerarse acertado en medio de la situación que vive la isla? El argumento del bloqueo es un argumento que el gobierno ha utilizado durante muchos años para con él cubrirse sus ineficiencias y sus carencias, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo que siempre digo cada vez que me preguntan. El bloqueo no tiene la culpa de que más del 50% de la tierra cultivable en Cuba esté cubierta de malas hierbas. El bloqueo no tiene la culpa de que los campesinos en Cuba no puedan producir porque el Estado lo que le paga es una miseria y luego la mayoría de la producción se pierde en el campo sin que el Estado la recoja.
Señor González, pues a usted muchísimas gracias por esta información, por este análisis que nos comparte en France 24 y a ustedes gracias por su sintonía. Continúen con nosotros, que hay más aquí en France 24.